porque no seríamos capaces de mover la piedra solos. Tenemos que coordinarlo con otras personas, y de ahí el lenguaje. Pero el lenguaje, para coordinarnos, para ejercer una función, desempeñar un plan tan complejo como cazar un mamut, ¿okay? Tenemos que tener la capacidad de comunicar a otros lo que tenemos en nuestras cabezas, para que ellos tengan algo similar en sus cabezas y ellos ejerzan su capacidad de formular simulacros y compartan con nosotros sus perspectivas, de forma que en conjunto el equipo de caza pueda crear un simulacro en conjunto, entre todos, y estar de acuerdo en cuál es el plan mejor y cuáles son las funciones que cada uno tiene que desempeñar. Tal vez digan, bueno, sí, pero es que los mamuts pasan demasiado deprisa por aquí. Ok, pues tal vez deberíamos poner algo abajo pero todo eso para comunicarlo hace falta que el lenguaje, pero el lenguaje son simplemente sonidos o símbolos visuales o símbolos auditivos o de otro tipo. Pueden ser táctiles, tocar a una persona, que para comunicar. ¿Y qué hacen? Que inspiran esa narrativa fenomenológica, esa película, en la mente de otros, para que podamos compartir la experiencia de algo que no está presente, no está aquí y ahora, sino que está allá y entonces. Y eso es algo único. Sí, otros animales lo hacen, por supuesto. Los lobos, por ejemplo, tienen que tener una capacidad porque son cazadores. Las orcas, ballenas asesinas, es obvio que lo hacen. Los delfines también, pero a tal capacidad o a tal nivel de complejidad como nosotros, ningún otro animal en existencia o presente o anterior. Entonces, esa dimensión compartida de imaginación, eso lo llamamos la quinta dimensión. Y ahí es donde el ser humano habita existencialmente casi siempre. De vez en cuando su mente consciente como que checa a ver qué está pasando aquí. No hay ninguna amenaza inmediata, ok, ya puedo volver a mi fantasía, okay, a mis planes, a mi pasado, a mi memoria, etc. Y tiene más o menos que estar como palpando, a ver, seguramente de que no me voy a tropezar, estoy conduciendo, no voy a atropellar a nadie, pero la mayor parte de su energía, sus capacidades mentales están elaborando en el allá y el entonces, la quinta dimensión. Y gracias a la quinta dimensión creamos cultura y tecnología. Creamos cultura y tecnología. Y la quinta dimensión en gran parte está compuesta de cultura y tecnología. Si alguien habla de, por ejemplo, Facebook, pues todos los que han experimentado Facebook, inmediatamente en sus mentes que hay una inundación de imágenes, de experiencias relativas a Facebook, a sus experiencias con Facebook. ¡Pum! Ahí está. Querámoslo o no. Pero para que hubiera existido Facebook, alguien o alguienes, varias personas conjunto, alguienes entre comillas, yo sé que no es gramaticalmente correcto, pero es la idea, un grupo de personas o una persona tuvieron que compartir, elaborar, trabajar su imaginación para crear ese sistema. Entonces, la imaginación individual o colectiva crea y aporta a la imaginación individual y colectiva. Y eso es como se va perpetuando esta quinta dimensión, que es algo que compartimos todos los seres humanos. Cultura, tecnología. Continuamos con axiomas de la estrategia existencial y más aspectos de la imaginación y cómo la imaginación exalta y realza esa ilusión, que es la ilusión de yo versus el otro. Este es el punto número 4. Permite y crea la idea de permanencia. Permite y crea la idea de permanencia. Si tomamos la perspectiva de observar la naturaleza, observar el universo,
permanece igual. De un momento a otro siempre hay cambios. En toda materia inerte u orgánica hay cambios, hay procesos químicos, los electrones están en movimiento, etcétera, etcétera. La permanencia no existe, ni puede existir, salvo a 0 grados Kelvin, menos 273 centígrados, en el cuyo caso, a tal ausencia de calor o frío, las moléculas, por lo visto, no hay movimiento molecular. ¿Okay? Pero incluso eso no se puede ese estado no puede permanecer porque tienes que aportar energía para tratar de mantenerlo. ¿Okay? Entonces, la permanencia no existe en ninguna parte. Y si hablamos de permanencia, es como hablar de Superman. Es un concepto. Solamente existe aquí. Y gracias a la imaginación podemos crear la idea de permanencia. El problema es que, lamentablemente, no nos damos cuenta de que permanencia y Superman son de ficción. Y igual que pues, niños pequeños creen que Superman existe, lamentablemente niños adultos creen que la permanencia puede existir y de acuerdo a esa idea, a esa ficción, a esa fantasía, pues van creando cosas como el número 4, la idea de la inmortalidad, que no es sino el concepto de permanencia aplicado al yo, al individuo. Una ilusión, pero no nos damos cuenta de que es una ilusión. Queremos que la ilusión sea real. Y número 6, la imaginación crea la distinción entre el bien y el mal. Esto siempre es un tema interesante, si no complicado, la distinción entre el bien y el mal, o afirmar que esto es cuestión de imaginación. De nuevo, si eliminamos al ser humano del panorama por completo y simplemente observamos a la naturaleza en ausencia del ser humano, no existe el bien y el mal. No existe. No se puede decir que un huracán sea malo, simplemente no tiene intención de destruir, es simplemente una manifestación de una energía, etcétera, causado por fuerzas meteorológicas y ya. Un tsunami, no importa cuántas personas mate o cuántos animales ahogue, no es malo, simplemente es. Un terremoto, lo mismo. Una araña no es mala al cazar a la mosca o la mariposa o lo que sea, simplemente tiene hambre, igual que cualquier otro ser, y es su forma de comer, de alimentarse, operando de acuerdo a pues un programa biológico que todos los seres vivos siguen, la búsqueda de la alimentación. No existe el bien ni el mal fuera del ámbito del ser humano. Entonces, tenemos que retroceder un poquito. Entonces, si el bien y el mal no existe fuera del ámbito del ser humano, entonces es algo que surge con el ser humano. ¿Y qué es lo que distingue el ser humano de todos los animales? La imaginación. Entonces, por deducción lógica, el concepto del bien y el mal es un concepto derivado por la imaginación. Vuelvo a reiterar mis premisas, esos silogismos, es simple. Fuera del ámbito humano no existe bien y mal. Simplemente hay acción, hay reacción, hay procesos y ya. El Neandertal, pues tal vez, porque tenía ciertas capacidades. Pero vamos a ir más allá, más atrás. Si existe el bien y el mal o acciones que podríamos denominar morales,
surgen en nuestra especie o nuestro genus Homo y se van manifestando de acuerdo a la complejidad del sistema nervioso central, es decir, de acuerdo a el desarrollo de la imaginación. ¿Okay? Eliminemos de nuevo ser humano, no hay bien y mal. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de todos los animales, todo lo demás? Capacidad de imaginación. Y con eso viene el bien y el mal. Continuamos de cómo la imaginación realza esa ilusión. Número 7. Crea la condición existencial humana, es decir, la ansiedad que el deseo de la permanencia, incluyendo de la inmortalidad, establece en el ser humano. Pues esto está muy relacionado con lo anterior. Al imaginarnos que la inmortalidad pueda ser posible, de pronto crea en nosotros una necesidad, o un deseo, mejor dicho. Un deseo. Es igual que un spot publicitario, que un comercial. Me acuerdo cuando era niño, y estaba viendo comerciales los sábados por la mañana, cuando teníamos dibujos animados, cuando vivía en Estados Unidos, y siempre sacaban estos comerciales de Rice Krispies. Y en las cajas, bueno, en el comercial, en el cuenco, había unos fresones así, enormes, rojos, sabrosos, estaban ahí, presentes. ¿Ve? Entonces, yo nunca había comido Rice Krispies, pero sí había probado fresones. Y pues todo parecía tan apetitoso que siempre que lo veía, iba mi madre, mamá, cómprame Rice Krispies, cómprame Rice Krispies. Y claro, cuando iba a la tienda, al supermercado con mi madre, pues en las cajas siempre estaba la misma foto que aparecía en comercial con estos fresones tremendos. Hasta que por fin, fastidiando a mi madre, me compró la caja de Rice Krispies. Abro la caja, lo vacío en un cuenco. ¿Dónde están los fresones? Mi madre se rió. ¿Okay? Jamás volví a confiar en publicidad. Jamás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay fresones. Es un engaño, es una mentira. Pero es un ejemplo de cómo creó una necesidad, un deseo, de donde no había. Antes de esos comerciales, pues yo ni siquiera pensaba en Rice Krispies, no sabía lo que era. Entonces, de igual forma, la idea de permanencia, la idea de inmortalidad, va creando el deseo de la inmortalidad. Y eso causa ansiedad. ¿Okay? Es igual que cualquier spot publicitario, cualquier comercial, que tratan de inculcar en nosotros el deseo el apetito por, de forma que no tenemos y nos sentimos a falta. ¿Okay? No estamos completos si no tenemos nuestros Rice Krispies con fresones. Una gran lección para mí. ¿Okay? Entonces, número 8. La imaginación crea la religión como paliativo para lidiar con la ansiedad de la condición existencial humana. Es decir, y esto es siempre algo que cuando yo enseñaba en la universidad, en mi curso de psicología de la religión, psicología de las religiones del mundo, algo que chocaba a mucha gente. Me acuerdo, la clase empezó y tenía yo casi 100 alumnos. Y pensé, no, yo no voy a estar leyendo 100 ensayos 2 veces al semestre y corrigiendo 100 exámenes finales y 100 exámenes parciales, no. Entonces, pues inmediatamente entré en estas cuestiones neurocognitivas de la religión y eso, y eliminé como 70. Reduje mi problema a un 30%. Pero el punto es les decía, la religión es la imaginación tratando de resolver un problema que la imaginación ha creado. La imaginación crea la necesidad o el deseo de la permanencia. ¿Okay? Y
de eso surge la ansiedad. Nuestra condición existencial humana crea también pues el aislamiento que sentimos, la separación, la enajenación, todas esas cosas. Entonces, ¿qué hace después? Pues entonces crea una serie de esquemas imaginarios para resolver los problemas que acaba de crear. Formas en las cuales podemos ahora trascender nuestra mortalidad y entrar en un dominio igualmente fantástico e imaginario, del paraíso, que nadie jamás ha visto. ¿Me explico? O sea, es un proceso fascinante ver cómo el ser humano va creando un problema y luego va creando la solución a ese problema totalmente aquí. El problema, valga la redundancia, es que nunca puede la religión, la imaginación, nunca puede resolver el problema que ha creado. Porque ha creado un problema con un dominio infinito. Infinito. ¿Okay? Vivir para siempre es abrir un dominio, un espacio de existencia infinito, no tiene límites. ¿Cómo vas a resolver un problema con un dominio infinito, con algo que sea remotamente tangible desde un punto de vista real? Creamos entonces de pronto, ¿cómo podemos lograr ese paraíso, alcanzar ese paraíso? Eso es una pregunta. Pues tenemos que hacer A, B, C y no hacer D, F. Bien. ¿Y quién creó el paraíso? ¿O qué creó el paraíso? Otro ente ficticio, creado por la imaginación, Dios. Y aquí es donde viene pues el niño de 6 años que dice, ¿quién creó a Dios? Ups. ¿Quién creó a Dios? Como cuando yo era niño veía las caricaturas, no eran caricaturas, era la serie de Superman, blanco y negro. Superman pues no le atravesaban las balas, era prueba de balas. Y Superman pues llegó del planeta no me acuerdo cuánto, se le llevaron al colegio y entonces me acuerdo en Estados Unidos por esa época, no sé si todavía se hace, pero por esa época te inoculaban en el colegio. Te ponían las inoculaciones en el colegio. Todavía tengo la marca esta de la varicela, creo que es varicela. Creo que entonces yo me pregunté, pues si a Superman no le entran las balas, y esa prueba de balas, ¿qué pasó cuando fue al colegio para que le inoculara? No le entraría la aguja. Y si no vas a que te den la inoculación, no ibas, pues no te dejaban ir al colegio. Más, tenías que salirte del colegio, era un problema. Y por ley tenías que ir al colegio. O sea, no tienes más remedio que que te pusieran las vacunas. ¿Y cómo le pusieron las vacunas a Superman? Fue un problema para mí. Claro, la solución era pues Superman era un ente ficticio. Fantástico. Entonces pues nunca se puede resolver todos los problemas que la fantasía crea. ¿Por qué? Porque es fantástico. No tiene representación posible en el dominio de lo tangible. Entonces, ese es el problema con la religión. Estas religiones, sobre todo las monoteístas, las occidentales, nos presentan soluciones fantásticas que cuando uno empieza a aplicar otro aspecto de nuestras capacidades de raciocinio, el análisis, pues nos deja con otras preguntas que tampoco tienen respuesta. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo sé que el paraíso va a ser para siempre? ¿Cómo sé que no me engañan? Muchas cosas, o sea, toda una serie de preguntas que uno puede hacerse relativo a esta solución fantasiosa a un problema fantasioso. Número 5. La religión vincula la inmortalidad a su concepto, su conveniencia del bien y del mal.
siendo así agente de control del orden social y político. ¿Ok? Muy interesante. Vas al paraíso, soluciona el problema, fantástico, si haces lo que yo digo. Porque lo que yo digo está bien, y si digo que no lo hagas, eso está mal, por definición. Y ahí está el control del orden social y político. Número 6. La liberación de la ilusión se consigue solamente a través de un descubrimiento, manejo, control y reprogramación de la imaginación y por ende, es decir, por consecuencia, de la quinta dimensión, a través de 1. La cultura y la educación que cultivan la mente. 2. El mindfulness, que adiestra a la mente consciente y limita la imaginación, enseñándonos a estar en el presente, en aquí y la ahora, cuando sea preciso. Y la metaprogramación imaginoceptiva, que descubre y reprograma a la mente inconsciente. Entonces, hay que cultivar y educar a la mente. Hay que saber cómo poner límites a lo que la mente piensa, a lo que imagina, ¿okay? A lo que atribuye con importancia, y simplemente porque uno puede imaginarse algo no significa que de por sí pueda ser real. ¿Okay? Y hay que entrenarnos a estar en el aquí y el ahora cuando sea preciso, poniendo límites a nuestros escapes de fantasía. Y hay que saber cómo comunicar con y reprogramar a la mente inconsciente. Continuamos. Tema P, tema siguiente. La imaginación y la condición existencial humana de Homo sapiens sapiens. Primera parte. Comenzamos esta parte con una parábola de Zen, que se titula muchas veces, con frecuencia, atención, atención, atención. Y os voy a leer despacio cómo va esta parábola. Comienza con: un día un alumno le pidió al maestro de Zen, llamado Ichu, que por favor le escribiera algo profundamente sabio. El maestro Ichu levantó su pincel y escribió una sola palabra: atención. El alumno replicó: ¿eso es todo? El maestro entonces escribió dos palabras: atención, atención. El alumno comenzó a irritarse. Dice: eso a mí no me parece ni tan sabio ni tan profundo. Respuesta: el maestro Ichu simplemente escribió atención, atención y otra vez atención. Frustrado, el alumno exigió: ¿qué significa esto de atención? Y el maestro Ichu respondió: atención significa atención. Entonces, la profunda sabiduría del que habla el maestro de Zen es fundamental para nuestro Mando Mindfulness y capta la esencia de nuestro programa. Atención supone el enfoque de nuestras capacidades y esfuerzos mentales, del contenido de la mente, de la meditación. Pero por supuesto, para hablar de la atención hay que hablar algo de la mente, que hay que partir de un concepto, de un modelo, de un entendimiento de la misma. Y hemos visto en sesiones anteriores diferentes conceptos de la mente, y vamos a repasar algunos de ellos y profundizar un poco más. Las cuestiones de la mente, por supuesto, han sido y siguen siendo centrales a las espirituales de todas las culturas. Y también para la filosofía occidental desde su inicio. Vimos que en la cultura japonesa la palabra Shin se interpreta como mente, pero también como espíritu, corazón, intención emocional, estado de ánimo. Una de las ciencias modernas que estudia la mente es la psicología, palabra que viene de la composición de dos palabras griegas. La primera parte de la palabra viene del verbo psico, que significa soplar. A partir de este verbo se forma el sustantivo psique, que alude en un primer momento al soplo, hálito o aliento que exhala el ser humano al morir.
estamos viendo los orígenes del concepto occidental de la mente en algo permanente. Cuando la psique o psiqui escapa del cadáver, los antiguos griegos creían que llevaba una existencia autónoma. ¿Sí? Ellos imaginaban la imaginaban así que como una figura antropomorfa y alada, un doble del difunto que generalmente iba a parar al Hades, donde pervivía de modo sombrío y fantasmal. ¿Okay? Dado que ese aliento permanece en el individuo hasta su muerte, psique pasa a significar vida. ¿Okay? Entonces está una relación entre lo que permanece, la mente, la vida. La psicología viene a ser entonces el estudio del alma. De ahí que nos viene la estrecha relación en nuestra cultura occidental entre la mente, el aliento, el concepto del alma, como una representación del ser que perdura después de la muerte. Entonces, en el mundo occidental, los conceptos de la mente, del hálito, del alma, son ideas colindantes. También sabemos por experiencia propia que las personas sienten, perciben, sueñan, fantasean, padecen frío, calor, hambre, sueño, miedo, ira, etc. Por eso podemos llegar a pensar qué son los pensamientos, en qué consisten, cómo se distinguen de las percepciones, de las emociones, de otros estados internos como el hambre, la sed, etc. La psicología no es la única disciplina o ciencia que estudia la mente. Una de las ciencias más modernas y revolucionarias para el estudio de la mente son las denominadas neurociencias. El padre de la neurociencia moderna fue el científico español Santiago Ramón y Cajal, que vivió de 1852 a 1934, y descubrió la estructura fundamental de la neurona, la unidad celular del cerebro, con la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. A diferencia de otros grandes investigadores, Cajal no hizo un solo gran descubrimiento, sino que realizó numerosos e importantes contribuciones al conocimiento de la estructura y función del sistema nervioso. Sus estudios sobre la microanatomía de virtualmente todo el sistema nervioso central, sus observaciones sobre la degeneración y regeneración, junto con sus teorías sobre la función, desarrollo y plasticidad del sistema nervioso, tuvieron un impacto profundo sobre los científicos de su era. Estoy leyendo una obra de Javier de Felipe, se titula Santiago Ramón y Cajal, 1852 a 2002, el padre de la neurociencia moderna. Ramón y Cajal revolucionó la visión que tenemos de la mente y del cerebro, estableciendo las bases de toda una nueva dirección para el estudio de ambas. De las neurociencias también surgen las neurociencias cognitivas, que estudian más estrechamente la relación entre los procesos fisiológicos del cerebro y las funciones mentales que se estudiaban en la psicología experimental y clínica, psicopatología. El postulado fundamental, como hemos oído antes, de las neurociencias cognitivas es: la mente es lo que el cerebro hace. La mente es lo que el cerebro hace. Algunos autores y científicos se refieren a la mente-cerebro como dos aspectos de una misma unidad, disolviendo así las anticuadas dicotomías entre cuerpo y mente. Mis propias investigaciones científicas se han centrado precisamente en un estudio de los procesos neurofisiológicos, cognitivos y psicológicos característicos de la formación de imágenes mentales. Es decir, respondiendo a ciertas preguntas. ¿Cuáles son los fenómenos correlacionados con la formación de imágenes? O sea, con fenómenos me refiero a fisiológicos, neurofisiológicos. ¿De qué sirven esas imágenes clínica y cognitivamente? ¿Para qué las usamos? Y basados en mis estudios extensos de la mente-cerebro, acabé creando el siguiente modelo que incorpora
las diversas categorías de experiencias propias de la mente consciente. Y hemos visto ese modelo anteriormente, es la tríada fenomenológica de la mente. Entonces solamente brevemente tenemos en el centro, es un triángulo, en el triángulo en un lado tenemos imaginocepción, otro lado percepción, abajo emoción, no importa. Y hay una relación entre todas estas categorías, es decir, una emoción puede provocar una imaginocepción. Una emoción puede causarnos a llevar una percepción, muchas veces van juntas. Idea que viene inmediatamente a la mente, te sientes triste, por supuesto, ese estado emocional lleva, claro está, efectos fisiológicos, te empiezan a llorar los ojos, a gotear la nariz y vas a por un pañuelo, ¿okay? Eso lleva una percepción, etc. Entonces, todos están ligados, interrelacionados en la mente y conjuntos forman lo que llamamos la experiencia consciente. Y el punto de vista es lo que comúnmente podemos llamar el yo. La imaginocepción se define como la experiencia mental de imágenes en todo plano sensual, visual, olfativo, auditivo, táctil, etc., que son producidas por el cerebro, la mente, y no son el resultado directo de información de ningún aparato sensorial. Estoy repasando cosas que hemos dicho anteriormente. Incluye en memorias episódicas, fantasías, alucinaciones, sueños. El gran filósofo griego Aristóteles, analizando la naturaleza de la mente, indicaba: no hay pensamientos sin imágenes. De hecho, la etimología original de la palabra idea significa imagen. Las palabras de Aristóteles, por lo tanto, constituyen una gran observación que hemos venido a redescubrir recientemente en nuestros estudios de la mente. La creación de imágenes mentales, imaginería, imaginación, imaginocepción en su forma más general, viene a ser crítico e íntegro en el funcionamiento de la mente consciente humana. El cerebro humano es el órgano de la imaginocepción. Podemos modificar el dicho de Descartes, sus fechas son 1596 a 1650, que dijo: cogito ergo sum, pienso luego existo, pero en realidad es conscius ergo sum, soy consciente luego existo. ¿Okay? Soy consciente luego existo, no simplemente pienso. No tengo que estar pensando para ser consciente de mi existencia. Puedes estar sintiendo dolor. Y cuando el dolor es muy agudo, no hay pensamiento. No hay pensamiento que entre. ¿Okay? Por ejemplo. O puedes simplemente estar percibiendo algo. ¿Okay? Dolor se percibe. Pensamientos no son solamente pensamientos, caen bajo imaginocepción, pero tenemos otra categoría de experiencias. Entonces, es ser consciente lo que nos dice que somos, que existimos. Entonces, nuestra existencia la experimentamos en y con la mente consciente. En la mente consciente y con la mente consciente. Ambas a la vez. Si estamos anestesiados, no hay mente consciente, entonces no estamos conscientes, para la redundancia, de nuestra existencia. Para eso nos anestesian, para no sentir el dolor. ¿Okay? Cuando estamos dormidos y no estamos soñando, no existimos desde un punto de vista experiencial, vivencial, fenomenológico. No existimos. Entonces, eso es muy importante. El yo que se crea es un proceso mental, ese punto de vista, esa perspectiva y esas experiencias es algo mental, cerebral, en el cual diferentes tipos de información se combinan para crear la ilusión de nuestra existencia. ¿Okay? Es una ilusión. Evidentemente, cuando estamos anestesiados, seguimos existiendo.
cuando estamos dormidos y no estamos soñando también. Entonces la mente consciente crea, o el cerebro crea esa ilusión. Volviendo al punto este de atención, nuestra realidad interior y exterior depende directamente de lo que estamos atendiendo, de nuestra atención, de los esquemas que aplicamos para experimentar e interpretar. Eso es muy importante, ¿sí? Porque si nuestra existencia, nuestra conciencia de nuestra existencia depende del contenido, depende del hecho de que exista algo en la mente consciente, que estemos conscientes. ¿Sí? Si no estamos conscientes, para nosotros, desde el punto de vista subjetivo, no existimos. Pero podemos seleccionar el contenido de nuestra mente consciente. Podemos pensar en una cosa en vez de otra, podemos mirar un canal de televisión o cambiar a otro canal de televisión, podemos cerrar los ojos y no ver nada, salvo las imágenes que surgen, etc. Entonces podemos tener hasta cierto punto control del contenido de nuestra mente consciente. ¿A través de qué? De la atención. Por supuesto, hay aspectos de la atención que son conscientes, voluntarios, dirigidos por el yo, entre comillas, el yo minúscula, y hay otros que son inconscientes, como el caso en que estamos en el famoso fenómeno de la fiesta de cóctel. Estamos conversando, hay mucho ruido alrededor, no podemos distinguir nada por el ruido, apenas podemos escuchar las personas que nos están hablando y de pronto oímos nuestro nombre, ¿okay? Al otro lado de la habitación. ¿Qué parte de nuestra mente estaba atendiendo a eso? Pues la mente inconsciente. Tenemos una atención inconsciente. Estaba atendiendo a eso, y entonces estaba filtrando, pero no estaba interviniendo en nuestro intento de conversación. De pronto, ¿qué hace? Dice, eso es importante, y dirige nuestra atención consciente en la dirección de donde hemos oído, entre comillas, pero no lo oímos conscientemente. El yo minúsculas no lo oyó. ¿Okay? El yo mayúsculas lo escuchó. Y entonces le dice, le agarra literalmente al yo minúsculas de la cabeza, y le voltea, mira para allá y atiende allá. ¿Okay? Entonces, hay una relación fenomenológica entre la percepción y la imaginocepción, y esto es, estas imágenes pues ameritan verlas en el blog o en el manual que se pondrá a disposición. Y aquí lo que tenemos son dos hexágonos, uno azul que habla del plano perceptivo, el aquí y el ahora. Plano perceptivo es presente, concreto, objetivo, actual. Presente, ¿okay? Aquí y ahora, concreto, se puede tocar. Objetivo, es decir, otras personas que están observando van a llegar al mismo, la misma conclusión, lo pueden analizar, lo pueden cuestionar. Por ejemplo, el color de este papelito. Es algo objetivo, todos pueden verlo, es un objeto. ¿Okay? Y podemos acordar que es un verde claro. Hay un nombre para este verde. Verde pistacho. Okay, pues, y si no estamos de acuerdo, pues podemos ver otro objeto, que es estos catálogos de colores, donde vemos, comparamos y ahí está, sí es este. Okay, hay números para esto, para cuando uno pinta habitaciones y eso, pues todos tienen un catálogo de estos colores en todas las variantes posibles. Entonces es objetivo, es actual, es ahora, aquí. El otro hexágono es el plano imaginoceptivo. Eso es individual, que es pasado o futuro.
¿ok? Es infinito, no está limitado, es subjetivo, y en vez de actual es potencial, ¿ok? Es potencial. Si yo tengo una casa ideal en mi cabeza, no es actual, tiene el potencial de diseñarse, de construirse, pero no es actual, no está aquí. Y ese es plano imaginativo, es el allá y el entonces. Y tenemos la relación entre esos dos. El plano imaginativo es estable, es científico, el otro es impredecible, inestable, es teórico. Es impredecible porque trata de mantener una imagen en la cabeza de lo que fuera y mantenerla estática. Es imposible. Se degrada, cambia, es rebelde. ¿Okay? Es rebelde, es anárquica. ¿Okay? Hace lo que quiere, no lo que queremos. Hace cosas. ¿Okay? Entonces, pero la relación es lo que podemos percibir en el mundo está limitado a lo que existe en el mundo. Y lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. No podemos ver las cosas a menos que tengamos aparatos, por ejemplo, en el infrarrojo, como veo un mosquito. O sea, estamos limitados. Ahora, la capacidad de la imaginación de manipular, combinar cosas del mundo real y crear cosas que no existen, unicornios, Superman, dioses, demonios, dimensiones, cielo, infierno, paraíso, etc., es infinita. Lo que vemos y podemos verificar directamente nosotros mismos es que la mente divaga casi constantemente en la creación de imágenes, de imaginaciones, de fantasías, de memorias, de planes para el futuro, de simulaciones de posibilidades. De hecho, se han hecho muchos experimentos como estos. Si pones a un ser humano en un lugar donde está de privación sensorial, o sea que no puede ver ni escuchar nada, y le pones en nuestros tanques que son especiales para eso, y ponen un agua que está con una sal muy una solución muy densa, mucha sal para que flote, de forma que al poco tiempo no sientes nada, y lo ponen a una temperatura para que no distingas la temperatura, o sea que estás prácticamente en un vacío, lo cierran, no puedes ver, no puedes oír nada, estás en privación sensorial. ¿Qué sucede? Después de un tiempo alucinas. Tienes alucinaciones, sueñas despierto, en todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque la mente humana no aguanta estar sin estímulo. En cavernas, por eso nuestros antepasados entrando en las cavernas, profundamente en las cavernas, a través de túneles, llegando a recámaras distantes donde no hay luz, donde no se oye nada, donde están en una situación de privación sensorial, alucinaban. Con el tiempo alucinas. Y de ahí sus viajes chamánicos, de ahí lo que pintaban. El arte rupestre sale de ese tipo de imaginación, que es la imaginación desbordada. La mente humana divaga a la creación de secuencias de imágenes mentales independientes de la información sobre el medio ambiente inmediato, es decir, de lo que vendríamos a llamar percepción. Entonces divaga de la percepción a favor de la imaginación. De ahí la importancia de atención, atención, atención. Es lo que nos da control sobre la mente. Es lo único que nos da control sobre esta facultad con posibilidades infinitas. Tenemos que restringirla, tenemos que disciplinarla para sacar su potencial. De igual manera que si uno tiene un caballo y quiere que sea un buen caballo de carreras o de obstáculos o lo que fuera, lo primero que tienes que hacer es disciplinarle para que enseñarle a dejarse montar, etcétera, etcétera.
porque si no, en su estado salvaje, ¿okay?, jamás va a llegar a su potencial, ¿okay?, como caballo de carreras o caballo de obstáculos. Mindfulness. Mindfulness significa plenitud de conciencia, literalmente. 3 ideas asociadas. 1, control mental. Control mental de la mente consciente. Control. Aseo mental, limpieza, filtros. ¿Okay?, la mente consciente también. 3, concientización de nuestros esquemas, de nuestras actitudes, de nuestras emociones provenientes de la mente inconsciente. Lo repito. Mindfulness. Fullness. ¿Okay?, plenitud. Mind, mente. Plenitud de conciencia. Estamos hablando de la mente consciente. 1, control mental. Enfocando deliberadamente, aprendiendo a controlar nuestra atención. ¿Okay?, controlar nuestra atención, de decidir, quiero pensar en esto y no en todo lo demás. 2, aseo mental, limpieza. ¿Okay?, después de que hemos logrado ese control, tenemos que decidir, ¿es esto lo mejor que debería estar pensando ahora? Hay que decidir de las posibilidades, ¿okay?, de los posibles pensamientos, ¿okay?, o ideas, imágenes, etcétera, o emociones. Hay muchas posibilidades. El contenido de nuestra mente consciente. Tenemos que tener 1, control de ese contenido. 2, decidir en cualquier momento dado qué es lo mejor que pensar. Eso es el aseo, limpieza. 3, concientización de los esquemas, las actitudes y las emociones que surgen de la mente inconsciente. Darnos cuenta, ese pensamiento salió, ¿qué significa? Esa emoción salió, ¿qué significa? Esa actitud, predisposición a una conducta, ¿qué significa eso? ¿Qué me dice eso a mí de mi mente inconsciente? Y todas requieren atención, atención y más atención. Bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok. Bien. Vamos el tema Q, la imaginación y la condición existencial humana de Homo sapiens sapiens, segunda parte. Y nos va a dar tiempo, creo yo, a que cuente otra alegoría, otro cuento alegórico del Zen, o de una escuela budista, no puedo cerciorar que sea de Zen. Se llama El sonido del bambú. Shangyan era un monje con un gran conocimiento de las escrituras budistas. Shangyan había sido alumno de un gran maestro por un buen tiempo, pero la iluminación se le eludía. Después de la muerte del gran maestro, Shangyan continuó su estudio y entrenamiento bajo el estudiante electo del difunto gran maestro. Al poco tiempo, Shangyan se entrevistó con su nuevo maestro. El maestro le dijo: según me indicaba nuestro difunto gran maestro, tú eres capaz de dar 10 respuestas diferentes a una sola pregunta. Esto demuestra un tremendo intelecto y un gran ingenio, recalcó el nuevo maestro. Ahora, insistió el maestro, la cuestión más importante y fundamental de todas tiene que ver con el nacimiento y con la muerte. Y exclamando a su nuevo alumno, añadió: trata de darme una sola respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál era tu estado antes de nacer tus padres? La pregunta no tenía respuesta lógica y arrojó a la mente de Shangyan en una espesa niebla de confusión, y la entrevista terminó sin que pudiera dar una sola respuesta a la parábola. Desesperadamente, Shangyan se entregó a buscar una respuesta adecuada en todos los libros que había leído, pero no logró encontrar ninguna. Rindiéndose, Shangyan volvió a entrevistarse con el maestro, rogándole que le revelara la respuesta al acertijo imposible.
Pero si te doy la respuesta, en el futuro me lo reprocharías, le respondió el maestro. Además, lo que yo digo me sigue perteneciendo a mí y no tiene nada que ver contigo. Enfurecido, Shanyang se marchó del templo y jurando no volver a estudiar más el Dharma, las enseñanzas del Buda, quemó todos sus libros y se dedicó a la vida de monje errante. Así es como Shanyang fue a parar a una ermita lejana, donde permaneció con intención de quedarse el resto de sus días cuidando del jardín de la ermita. Sucedió así que un día, mientras labraba en el jardín, Shanyang lanzó un pedazo de baldosa al aire en dirección a una arboleda de bambúes. Al sonido de la baldosa chocando contra el bambú, Shanyang por fin experimentaría su iluminación. En ese mismo instante, Shanyang se acordó de su último maestro y, sobrepuesto de agradecimiento, pensó: si me hubiera revelado el secreto de la paradoja antes, ¿cómo hubiera podido tener la maravillosa experiencia de hoy? Y ahí es donde vamos a parar por hoy. Y esta es la sesión siguiente, repasaremos rápidamente esta parábola y procederemos al análisis de la misma. Muchas gracias. Gracias. Que no está presente, no está aquí y ahora, sino que está allá y entonces. ¿Okay? Y eso es algo único. ¿Okay? Sí, otros animales lo hacen, por supuesto. Los lobos, por ejemplo, tienen que tener una capacidad porque son cazadores. ¿Okay? Las orcas, ballenas asesinas, es obvio que lo hacen. Los delfines también, pero a tal capacidad o a tal nivel de complejidad como nosotros, ningún otro animal en existencia o presente o anterior. Entonces, esa dimensión compartida de imaginación, eso lo llamamos la quinta dimensión. Y ahí es donde el ser humano habita existencialmente casi siempre. De vez en cuando su mente consciente como que checa a ver qué está pasando aquí. No hay ninguna amenaza inmediata, ok, ya puedo volver a mi fantasía, okay, a mis planes, a mi pasado, a mi memoria, etc. Y tiene más o menos, está como palpando, a ver, seguramente de que no me voy a tropezar, estoy conduciendo, no voy a atropellar a nadie, pero la mayor parte de su energía, sus capacidades mentales están elaborando en el allá y el entonces, la quinta dimensión. Y gracias a la quinta dimensión creamos cultura y tecnología. ¿Okay? Creamos cultura y tecnología. Y la quinta dimensión en gran parte está compuesta de cultura y tecnología. ¿Okay? Si alguien habla de, por ejemplo, Facebook, pues todos los que han experimentado Facebook, inmediatamente en sus mentes que hay una inundación de imágenes, de experiencias relativas a Facebook, a sus experiencias con Facebook. ¡Pum! Ahí está. ¿Okay? Querámoslo o no. Pero para que hubiera existido Facebook, alguien o alguienes, varias personas conjunto, alguienes entre comillas, yo sé que no es gramaticalmente correcto, pero es la idea, un grupo de personas o una persona tuvieron que compartir, elaborar, trabajar su imaginación para crear ese sistema. ¿Okay? Entonces, la imaginación individual o colectiva crea y aporta a la imaginación individual y colectiva. Y eso es como se va perpetuando esta quinta dimensión, que es algo que compartimos todos los seres humanos. Cultura, tecnología. Continuamos con axiomas de la estrategia existencial y más aspectos de la imaginación y cómo la imaginación exalta y realza esa ilusión, que es un concepto, solamente existe aquí y gracias a la imaginación podemos crear la idea de permanencia. El problema es que lamentablemente no nos damos cuenta de que permanencia y Superman, okay, de ficción.
¿okay? Y igual que pues, niños pequeños creen que Superman existe, lamentablemente niños adultos creen que la permanencia puede existir y de acuerdo a esa idea, a esa ficción, a esa fantasía, pues van creando cosas como el número 4, la idea de la inmortalidad, que no es sino el concepto de permanencia aplicado al yo, ¿okay? Al individuo. ¿Okay? Una ilusión, pero no nos damos cuenta de que es una ilusión. Queremos que la ilusión sea real. Y número 6, la imaginación crea la distinción entre el bien y el mal. Esto siempre es un tema interesante, si no complicado, la distinción entre el bien y el mal, o afirmar que esto es cuestión de imaginación. De nuevo, si eliminamos al ser humano del panorama por completo y simplemente observamos a la naturaleza, porque no seríamos capaces de mover la piedra solos. Tenemos que coordinarlo con otras personas, y de ahí el lenguaje. Pero el lenguaje, para coordinarnos, para ejercer una función, desempeñar un plan tan complejo como cazar un mamut, ¿okay? Tenemos que tener la capacidad de comunicar a otros lo que tenemos en nuestras cabezas, para que ellos tengan algo similar en sus cabezas y ellos ejerzan su capacidad de formular simulacros y compartan con nosotros sus perspectivas, de forma que en conjunto el equipo de caza pueda crear un simulacro en conjunto, entre todos, y estar de acuerdo en cuál es el plan mejor y cuáles son las funciones que cada uno tiene que desempeñar. Tal vez digan, bueno, sí, pero es que los mamuts pasan demasiado deprisa por aquí. Ok, pues tal vez deberíamos poner algo abajo pero todo eso para comunicarlo hace falta que el lenguaje, pero el lenguaje son simplemente sonidos o símbolos visuales o símbolos auditivos o de otro tipo. Pueden ser táctiles, tocar a una persona, que para comunicar. ¿Y qué hacen? Que inspiran esa narrativa fenomenológica, esa película, en la mente de otros, para que podamos compartir la experiencia de algo, de yo versus el otro. Este es el punto número 4. Permite y crea la idea de permanencia. ¿Okay? Permite y crea la idea de permanencia. Si tomamos la perspectiva de observar la naturaleza, observar el universo, permanece igual. De un momento a otro siempre hay cambios. En toda materia inerte o orgánica, hay cambios. Hay procesos químicos. Los electrones están en movimiento, etcétera, etcétera. La permanencia no existe, ni puede existir, salvo a 0 grados Kelvin, menos 273 centígrados. En el cuyo caso, a tal ausencia de calor o frío, las moléculas, por lo visto, no hay movimiento molecular. ¿Okay? Pero incluso eso no se puede ese estado no puede permanecer, porque tienes que aportar energía para tratar de mantenerlo. ¿Okay? Entonces, la permanencia no existe en ninguna parte. Y si hablamos de permanencia, es como hablar de Superman.